Hola con todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta ocasión, en este episodio, vamos a tratar acerca de un tema muy importante como son los trastornos endocrinológicos en pediatría. Esta vez nos acompaña la doctora Daniela Saquicela. Ella es pediatra y es también endocrinóloga pediatra de la Universidad Nacional Autónoma de México y está hoy con nosotros. Bienvenida, Daniela. Muchísimas gracias, doctora, por la invitación. Siempre es muy lindo tener esta oportunidad donde podemos ayudar a las personas sobre estos temas que son tan importantes. Dani, muchísimas gracias a ti por aceptar y en verdad es un problema muy frecuente que presentamos las mamitas desde las primeras etapas de la vida. En verdad, un bebito cuando nace se nos recomienda realizar lo que es un tamizaje. ¿Por qué? Porque hay algunas enfermedades endocrinológicas por detrás. ¿Puedes hablarnos un poquito de esto, Dani? Bueno, es súper importante que las mamás sepan que desde el nacimiento, alrededor del tercer y quinto día, deben realizarse los bebés el tamiz neonatal o metabólico, como se conoce, que es la prueba del talón. En esta prueba, dependiendo del país, específicamente hablando aquí en Ecuador, se van a determinar 5 enfermedades. Dentro de estas, las más importantes en las que yo estoy encargada de la parte endocrinológica es el hipotiroidismo congénito, la hiperplasia suprarrenal congénita y la galactosemia. Estas enfermedades son enfermedades que son bastante frecuentes, por eso están dentro del tamiz y pueden ser potencialmente mortales, es decir, puede comprometer la vida del paciente. Sin embargo, tienen tratamiento y si es que el tratamiento se inicia dentro del primer mes de vida, la vida del paciente es completamente diferente. Por eso es tan importante que se realice este tamiz en el tiempo adecuado para que se pueda diagnosticar y dar el tratamiento. Perfecto. Decíamos, tenemos que realizar ese tamizaje metabólico. Si mi bebé nace completamente sano, está respirando, lo veo rosado, lo veo hermoso, ¿podría tener una de estas enfermedades? ¿Al inicio presenta síntomas? No, precisamente ese es el problema y el por qué es una norma internacional, bueno, en la gran mayoría de países, que aunque el niño esté asintomático, aunque no tenga ningún signo o síntoma de alarma al momento del nacimiento, puede tener alguna de estas enfermedades, ya que estas enfermedades al inicio son silentes, no muestran ningún signo ni ningún síntoma. Entonces, un bebé en estos primeros días de vida, aunque tenga, por ejemplo, hipotiroidismo congénito, no va a tener ninguna molestia. Y al hacer nosotros el tamiz vamos a detectar tempranamente la enfermedad y poder darle el tratamiento antes de que empiece a presentar los síntomas. Dani, y decimos que es importante diagnosticar esas enfermedades, entre ellas el hipotiroidismo. ¿Por qué? ¿Qué podría suceder si es que yo no diagnostico un bebé un hipotiroidismo y avanzamos sin tratamiento? Bueno, las hormonas tiroideas en el cuerpo de todas las personas y más todavía de los bebés recién nacidos se encargan del funcionamiento o de ayudar al funcionamiento de todos los órganos del cuerpo, sobre todo a nivel cerebral. Ayudan al desarrollo de la masa cerebral y un bebé que no recibe tratamiento con hormona, con levotiroxina, antes del primer mes de vida y tiene hipotiroidismo congénito puede tener retraso mental e incluso en estadios muy graves pudiera llegar a fallecer el paciente. Por eso es tan importante y siempre insistimos a las mamás que se hagan el tamiz neonatal, incluso lo pueden hacer a nivel público o privado, y que siempre recaben el resultado para poder iniciar el tratamiento. Dani, si mi bebé es diagnosticado de hipotiroidismo, por ejemplo, en el primer mes de vida, ¿es igual que haberle diagnosticado el sexto mes de vida? Podemos decir, no pasa nada, en verdad, son solamente poquitos meses de retraso. ¿Hay algún cambio en el desarrollo de ese bebé? Sí, indudablemente. Por eso la norma indica de que idealmente el tratamiento debe iniciarse en ese primer mes. Si por algo mi bebé nace ya con la enfermedad y por algún motivo se retardó el diagnóstico y se diagnostica al segundo, tercero, sexto mes, ese daño neurológico que va a tener el paciente a nivel del desarrollo cerebral incluso puede ser irreversible y puede tener secuelas para el resto de su vida. Entonces, aunque puede parecer muy poquito, un par de días o semanas, incluso meses, es el tiempo de la calidad de vida que va a tener el paciente es muy marcado. Decíamos también, nosotros tenemos algunos pacientes, muchísimas gracias Dani por darnos ese apoyo con los chiquitos que les está dando el seguimiento en hipotiroidismo. Miguelito, por ejemplo, adora a la Sí. Dani, en verdad. Es Sí. un hermoso. Ellos nos decían, el tratamiento nos está dando la doctora Dani, pero hay ciertas recomendaciones especiales. Nos mencionabas el tratamiento con levotiroxina, pero ¿cómo, cuándo, a qué hora y cómo tiene que tomar esa tableta o cómo es lo que podemos recomendarles a las mamitas? Muy bien, en el hipotiroidismo, que es una enfermedad en la que hay una
deficiencia o no producimos suficiente cantidad de hormona tiroidea, el tratamiento es con la levotiroxina, que es hormona tiroidea. Ahora, esta hormona debe tomarse de una forma específica para que se absorba de manera adecuada, porque es muy lábil. Entonces, es muy importante que los papás hagan que el bebé lo tome en ayuno, es decir, con el estómago vacío, al menos de 3 horas, es decir, de las tomas ya sea del seno materno o de la fórmula. Es súper importante que la tableta, en este caso, sea molida o aplastada, por así decirlo, porque no hay acá presentación en gotas, y que sea administrada en una cuchara de metal. No puede ser administrada como otros medicamentos, que por ejemplo el paracetamol, el ibuprofeno, lo hacemos con una jeringa de plástico. ¿Por qué no hacemos eso? Porque este medicamento es tan lábil que puede quedarse ciertas partículas pegadas en el plástico y no llega la cantidad suficiente de la hormona al paciente. Entonces es importantísimo que siempre sea a la misma hora, en ayuno, con el estómago vacío, que sea triturada en una cuchara de metal y con agua. Nunca pueden mezclarla con la leche de mamá, ni con la fórmula, ni con ningún otro alimento, ni ningún otro medicamento, porque a veces los pacientes, por ejemplo, están tomando hierro o alguna otra vitamina, pero no se debe nunca mezclar con esto, porque esto puede comprometer la absorción de la medicación. Perfecto, necesitamos es asegurar que la dosis sea la exacta y el momento de administrar. Así es. Dani, y acerca de la hiperplasia suprarrenal congénita, tenemos eso en neonatología un poco de dificultad porque son bebés que no es tan clara la clínica y a la final tenemos ciertos trastornos de electrolitos, de la presión arterial y todo. ¿Qué tan importante es diagnosticar tempranamente lo que es la hiperplasia suprarrenal? Bueno, esta es una enfermedad un poco más rara. Creo que el hipotiroidismo, la mayoría de las personas en algún momento han escuchado de esta enfermedad, pero la hiperplasia suprarrenal congénita es una enfermedad mucho más compleja. En esta hay el déficit o la falta de una enzima que convierte unas sustancias en nuestro cuerpo, unas hormonas que se encargan de un montón de procesos en nuestro cuerpo. Dentro de estos procesos se va a encargar del control del azúcar en el cuerpo, del control de las sales en el cuerpo y de la diferenciación sexual en el niño y en la niña. Entonces va a depender la sintomatología si es que es niño o niña. En las niñas los síntomas son mucho más marcados porque lo que va a provocar esta deficiencia de esta enzima es que la niña se virilice. ¿Qué significa esto? Que los órganos femeninos de la niña van a tener una cierta expresión masculina en diferentes grados, de tal forma que, como sabemos, las niñas, aunque muy pequeñito, tienen un clítoris. Debido a esta alteración enzimática, el clítoris puede crecer tanto en diferentes grados que puede llegar a simular un pene. Entonces, este grado de virilización puede ser tan grave que cuando un bebé nace, es una niña, ¿no? Genéticamente, pero cuando vemos sus genitales se va a ver como los de un niño. Aparte, a esto se le suman estas alteraciones en las sales de nuestro cuerpo, que son los electrolitos, generando algo que se conoce como crisis adrenal, que puede comprometer la vida del paciente. Es un cuadro clínico muy grave en el que el paciente está vomitando, deshidratado, llega muy gravemente enfermo al hospital en los primeros días de vida, en las primeras 2 semanas, y si es que no se inicia el tratamiento adecuado, que es igual es con hidrocortisona, el paciente puede fallecer. Todo esto puede evitarse con el tamiz metabólico, haciendo el diagnóstico y dando el tratamiento antes del mes de vida. Dani, ¿y estos pacientes van a requerir tratamiento durante su vida? Sí, esta parte igual es importantísima. En la gran mayoría de los casos, tanto en el hipotiroidismo congénito, indudablemente en la hiperplasia suprarrenal congénita, son enfermedades que actualmente no tienen cura. Tienen tratamiento, que es de por vida. Van a tener una vida relativamente buena dependiendo del grado de gravedad de la enfermedad, pero van a tener que recibir tratamiento para el resto de su vida. Así que mamitas atentas al tamizaje metabólico del bebé. Tenemos muchas mamitas, recibimos a los chiquitines y estamos súper contentos y súper comprometidas con la salud de ellos y esperamos hacerles el tamiz lo más pronto posible. Si es posible, al siguiente día. Dani, ¿cuándo tengo que hacer el tamiz? ¿Cuántos días tengo que esperar para hacer ese tamizaje? ¿O puedo hacerle inmediatamente al nacimiento? Bueno, en la norma aquí en nuestro país y en la gran mayoría de lugares indica que lo ideal es que se haga con sangre del talón
En otras ocasiones puede hacerse también con una muestra de sangre periférica, ya sea del bracito, del pie o incluso del cordón cuando nace, pero lo ideal es que sea del talón la muestra de sangre entre el tercer y quinto día de vida. ¿Por qué es tan importante que sea en este lapso o por qué somos tan específicos? Porque la forma en la que determinamos si es que el resultado está normal o anormal va a depender si es que la sangre es periférica, del talón o si es que es del cordón umbilical y del momento en el que se toma. No es lo mismo si es que yo lo tomo de una muestra periférica así la tomo en el talón, porque la forma de interpretación, es decir, bioquímicamente lo que hacen en el laboratorio es diferente. Entonces el rango de normalidad va a tener una variabilidad. Entonces la norma, lo que se indica de manera general es que se haga entre el tercer y quinto día de vida para que les den el resultado antes del primer mes. Perfecto. Y si mi bebé es prematuro, ¿cuándo podemos sugerir que debe realizarse? Esto sí es súper importante. Igual aquí hay bastante controversia porque se conoce que los niños prematuros tienen un alto riesgo de arrojar un resultado falso positivo. Es decir, que de manera falsa sale que tiene la enfermedad. Pero la norma indica que igual, aunque sea prematuro, se debe hacer entre el tercero y quinto día de vida, pero ahí la interpretación es diferente. Los rangos que ocupamos para decir si tiene o no tiene la enfermedad son distintos a que los niños de término. Y en la gran mayoría de los casos, si es que sale alterado el resultado, se va a repetir la prueba a las 2 semanas de vida, después de que se hizo el primer tamiz. Si es que ahí vuelve a salir alterado, se debe repetir la prueba al mes de vida. Y así dependiendo, siempre de mano de la clínica del paciente y del resultado que tenemos en el laboratorio. Pero siempre, incluso aunque el bebé sea prematuro, se recomienda entre el tercer y quinto día de vida. Perfecto, estamos hablando de enfermedades que pueden tener un tratamiento adecuado en el momento oportuno. Y también es necesario que estemos pendientes del crecimiento y desarrollo de estos bebés. Así también vemos, Dani, no sé si te ha pasado en la consulta a diario, estamos con las mamitas, los papitos, que llevamos al bebé para lo que es el chequeo, pero a veces nos preocupa porque vemos que está un tanto pequeñito en comparación con los otros niños de su escuela, de su grado, le vemos el más chiquito. Muchas de las abuelitas también nos dicen, pero están ahí los papás, o sea, papá y mamá nos dan la talla para el bebé, pero ¿cuándo tengo que preocuparme cuando mi bebé no tiene una talla adecuada? Muy bien, en esta parte es súper importante que los papás acudan siempre al control de niño sano con sus bebés. La gran mayoría el primer año de vida lo hacen, ¿no? Cada mes siempre son muy atentos, pero conforme va creciendo el niño, el bebé, como que nos vamos descuidando un poco, ¿no? Es súper importante que al menos una vez al año acudamos donde nuestro pediatra de cabecera para una revisión de peso y talla, y ahí vamos a hacer un cálculo de lo que es la velocidad de crecimiento, es decir, cuántos centímetros crece nuestro niño al año. Esto va a depender de la edad que tiene mi paciente para saber si es normal o no. En la mayoría de los casos y de manera general, hablamos que un niño en la etapa escolar debe crecer mínimo 4 centímetros al año. Eso sería lo mínimo normal, entre 4 a 8 centímetros. Sin embargo, y también depende si es mujer u hombre. Ahora, cuando ya va entrando a la adolescencia, tanto el niño como la niña, esta velocidad de crecimiento se debe ir acelerando, de tal forma que el famoso estirón de crecimiento puberal podemos llegar a crecer hasta 12 centímetros por año. ¿Cuándo debo preocuparme? Primero, va a ser su pediatra quien les va a indicar si es que esa velocidad de crecimiento está por debajo de lo mínimo normal o si es que el niño o la niña, de acuerdo a la edad que tiene, está en las gráficas normales por debajo de lo mínimo normal. Esos serían signos de alarma. Ahora, esto de la comparación de que es quizá el más pequeño de la clase o que tiene un primo de más o menos la misma edad y está más pequeño, es un poco difícil decirles a los papás que se alarmen por esto, ¿no? Muchas veces puede ser algo normal, porque la talla normal de un niño es un rango, no es un número exacto. Por ejemplo, un niño de 4 años es normal que mida entre 1 metro a 1,20 m. Si yo veo a un niño de 4 años de 1 metro y a otro de 1,20 m, la diferencia es enorme visualmente. Y podemos decir, mi niño de 1 metro está chiquito, o sea, está muy pequeño, tiene algo. Y en realidad los dos están dentro de lo normal. Ninguno de los dos es más sano que el otro, porque están dentro del rango de normalidad. Pero cuando está por debajo de eso, ese es un signo de alarma y hay que acudir a una valoración endocrinológica. Entonces, una gran recomendación sería, si vemos que la talla no está acorde para mi bebé, necesitamos un control pediátrico, ¿no? Sí, así es. Y según eso necesitaremos ya una valoración más especializada por endocrinología.
Dani, y también cómo podría ayudarse al bebé a que crezca un poco más, cómo podemos fortalecer, no sé, con el sueño. Hay bebés que están ahora, bueno, pues un tanto desvelados por las tareas, las obligaciones que tienen, y bueno, estamos acostándonos alrededor de 11, 11:30 de la noche. ¿Qué tan saludable y recomendable es eso? Bueno, sí es uno de los motivos de consulta más frecuentes que nos preguntan los papás o que vienen porque quieren que les demos alguna vitamina o algo para que tengan un mejor crecimiento. Ahora, en un niño sano, en el que no tiene ninguna enfermedad, no existe en realidad una vitamina que vaya a hacer que crezca mejor. Las únicas vitaminas son cosas que pueden hacer los papás en casa que parecen fáciles, yo sé que son complicadas, pero hay que intentarlo. Entonces, ¿cómo le pueden ayudar a sus hijos para potenciar su crecimiento? Primero, el sueño. Es importantísimo que sepan que la máxima producción de hormona de crecimiento se da durante las horas de la noche y es importante que el bebé o el niño duerma el número de horas de acuerdo a la edad que tiene y el momento que le corresponde. Porque, por ejemplo, hay algunos niños que van a la escuela en la tarde, entonces se duermen, no sé, a las 12 de la noche y se levantan a las 10 de la mañana, cumplen el número de horas, pero no en el momento adecuado y esto altera la producción hormonal. Entonces, de manera general, los niños deben estar dormidos entre las 8 o 9 de la noche, los niños escolares sobre todo, deben cumplir este número de horas. Ahora, no solo es cumplir este número de horas, sino también la calidad de sueño que va a tener. Por ejemplo, si es que al niño se está despertando a la madrugada porque tiene miedo, porque quiere dormir con los papás, hay que saber abordar de buena manera esto y qué va a ser lo mejor que se acomode para la familia y para el bebé, para que él tenga un sueño reparador, porque si se está despertando durante la noche, la producción de hormona de crecimiento no es la mejor. Otras cosas que nos pueden ayudar a potenciar el crecimiento es el deporte. Todo deporte, no hay ninguno que haga crecer más. Lo importante es que sea un deporte que le guste al niño, que lo disfrute, que lo haga de manera vigorosa y de manera constante. Esto también incrementa la producción de hormona de crecimiento. Otra cosa que ahora creo que se escucha muchísimo más, que es disminuir la exposición a las pantallas. La exposición alta a pantalla, celular, televisión, tablet, computadora, va a producir alteraciones a nivel del eje endocrino y hormonal, y no solo eso, sino también a nivel de la corteza cerebral y puede traer consecuencias. Y indudablemente la alimentación. Una alimentación correcta va a ser una base importantísima para el crecimiento adecuado de los niños. Esos serían como las partes más importantes. Decíamos que como padres, como pediatras, tenemos la responsabilidad de entregar a una sociedad adultos sanos y estamos nosotros con los bebitos desde las primeras etapas y lo que vemos es que lo mejor de lo mejor está en nuestro medio, alimentos orgánicos. Exacto. ¿Qué opinas tú acerca de esta administración que estamos dando a los bebés, principalmente relacionados con lo que son estrellitas, ciertos procesados, está todas las vitaminas y minerales en una grajeita, no sé, ¿qué opinas tú? Bueno, la verdad es de que afortunadamente el medio en el que vivimos, tal y como lo dice usted, doctora, nosotros tenemos muy a la mano una gran variedad de alimentos. Todo el año tenemos básicamente todos los alimentos, frutas, verduras frescas. Es muy fácil conseguirlos, incluso orgánicos y a un precio muy asequible. La verdad es de que yo no estoy a favor del uso, sobre todo diario, de estos alimentos procesados. Entiendo que hay ciertas ocasiones, por ejemplo, en un viaje, en el que podemos usar o utilizar este tipo de alimentos, pero mientras más retrasemos la exposición de un niño a estos papillas embotelladas de sachet que hay ahora, que la verdad es que son muy fáciles de administrar, o estas estrellitas, si uno lee la etiqueta, en realidad pues no suenan tan mal, ¿no? O sea, dicen sin azúcares añadidos y bueno, sabe el marketing realmente cómo venderlo. Sin embargo, se sabe de que tienen azúcares escondidos, tienen un montón de conservantes, preservantes, que se conocen como disruptores endocrinos, es decir, que son sustancias que cuando entran al cuerpo de una persona pueden actuar como hormonas, generando estas enfermedades hormonales a largo plazo. Entonces, entiendo que en ocasiones va a tener que ocuparse, como por ejemplo en un viaje o en alguna emergencia, no hay ningún problema, pero de manera diaria no es recomendable. Siempre lo mejor será lo natural. Estamos viviendo una nueva época, podríamos decir una pandemia, con lo que es relacionado a la obesidad principalmente. Y vemos bebitos también que están en la escuela, le vemos súper lindo porque se le ve bastante robusto, está bastante avanzado lo que es la edad, el peso, la talla, perfecto. ¿Qué tan bueno es crecer tan rápido
y tener ya el peso de una persona adulta? Bueno, en realidad el problema del sobrepeso y la obesidad es una pandemia en realidad. Lastimosamente yo en mi consulta, la mayoría de los pacientes llegan porque quieren mejorar su estatura, pero cuando los revisamos tienen ya al menos un problema de sobrepeso y muchísimos ya obesidad o incluso prediabetes. Tenemos niños de 12, 13, 14 años ya con prediabetes, que es algo que antes no se veía. Y todo esto está influenciado por cómo vivimos ahora. Indudablemente tiene un componente genético, ¿sí? No es solo de cómo vivimos, pero esto se le van sumando todos estos factores externos. Ahora, que un niño tenga sobrepeso, que un niño tenga obesidad, no se trata de la parte estética, no se trata de que no pasa nada, ya cuando sea grande se le va a quitar, cuando llegue a la adolescencia crece y se le quita, no es así. Un niño que tiene sobrepeso, un niño que tiene obesidad, va a ser un adulto joven con diabetes, con presión alta, con riesgo de infartos, de alteración en el colesterol a una edad muy temprana. Entonces, estas enfermedades hay que saber tratarlas, hay que manejarlas en su momento. Primero, lo ideal es evitarlas, ¿no? Tratar de prevenirlas. Pero si es que ya se presenta la enfermedad, hay cómo tratarlas, dependiendo del grado. A veces incluso se necesita medicación. Pero hay que tomar en cuenta, que siempre les digo a mis pacientes, que un niño que tiene sobrepeso o obesidad, potencialmente cualquier órgano de su cuerpo puede empezar a fallar. Puede empezar a alterarse la función de la tiroides, riesgo del corazón, hígado graso, problemas de pubertad precoz, daño a las articulaciones, alteraciones a nivel de los ovarios, de los testículos, síndrome de ovario poliquístico en las adolescentes. Entonces, la realidad es de que un niño o una niña con estas enfermedades metabólicas tienen un riesgo enorme de desarrollar muchísimas enfermedades y hay que tratar de evitarlo. Justamente, decíamos, en cada familia, si hay un niño con obesidad, con sobrepeso, es un indicador que la familia en sí no está alimentándose adecuadamente. Muchas de las veces decimos, ok, vamos al bebé, justamente a él, a vigilar cómo se está alimentando. Pero no, es más bien la familia en general la que estamos un poquito necesitando realizar esos cambios. ¿Qué recomendaciones podemos darle a las familias principalmente para que puedan llevar a cabo lo que es el compromiso con la salud de los niños? Justo en esta parte, recuerdo que hace algunos años salió un artículo muy interesante que decía el título, ¿es la obesidad contagiosa? Y habla sobre cuál es el riesgo de que un niño tenga sobrepeso o obesidad si es que mamá o papá tienen esta enfermedad. Y hablaba que si es que uno de los dos, mamá tiene sobrepeso o obesidad, hay un 40% de probabilidad que los hijos la desarrollen. Y si es que ambos padres la tienen, hay un 80% de probabilidad. Y esto se debe a la forma en la que comemos, a la forma en la que dormimos, al sedentarismo, a la exposición a pantallas. Entonces, yo siempre les digo a los papás, ¿no es cierto? Las indicaciones generales de alimentación que damos es para todos en la casa. No está bien de que yo esté tomando mi Coca-Cola y a mi hijo le obligue a tomar agua, o que le obligue a que mi hijo coma ensaladas o le reproche que no coma ensaladas si es que yo no estoy comiendo ensaladas o no las preparo. Entonces, los cambios en familia es para todos. Si es que decimos reducir la exposición a pantallas, yo también tengo que reducir la exposición a una pantalla. Si es que mi hijo me ve todo el tiempo en el celular, yo no puedo pedirle a él que no esté en la televisión o en la computadora, ¿no? Entonces, todos estos cambios es para todos en la familia. Tratar de ir haciendo cosas pequeñitas, como por ejemplo cambiar los jugos por agua, cambiar los dulces por frutas y tratar de consumir los alimentos naturales lo más posible. Perfecto. La doctora Dani nos ha hablado acerca de algunos pilares para proteger la salud de nuestros bebés, evitar lo que es la malnutrición y entre ellos la obesidad. Ejercicio, sueño, alimentación. Dani, y acerca de lo que tú decías, la pubertad precoz con las niñas, ¿cuándo yo puedo pensar que mi niña está avanzando a la adolescencia y no está en la etapa para aquello? Muy bien, esto en realidad también es una enfermedad que se está presentando mucho más frecuente, es más frecuente en las niñas que en los niños. Hablamos de que es normal actualmente que los primeros signos de pubertad, que es la aparición del botón mamario y del olor axilar o de vello, en una niña puede aparecer desde los 8 años. Si aparece antes, no es normal y tenemos que acudir a una consulta. Y es importante también que sepan que no es normal que las niñas menstruen antes de los 10 años. Si es que una niña menstrua antes de los 10 años, es una enfermedad, es pubertad precoz y debe tratarse para evitar las consecuencias a largo plazo.
¿Y cuáles serían esas consecuencias? Dentro de las más frecuentes, y creo que yo una de las más importantes, es primero la parte psicológica y emocional. Una niña chiquita que no está lista para la llegada de la menstruación, hay riesgo de talla baja, porque crecen antes de tiempo y se detiene este crecimiento, alteraciones a nivel metabólico, riesgo de sobrepeso, obesidad, síndrome de ovario poliquístico, y hay algunos estudios que indican que hay más riesgo de cáncer uterino. Entonces, por esto hay que diagnosticarla y tratarla. Y si la menstruación me apareció antes de los 10 años, decimos es una señal de peligro y necesitamos una revisión con nuestro pediatra, con nuestro endocrinólogo pediatra. Pero, ¿y si se me va mucho tiempo, 15, 16, 17 años, también es normal? Ahora, esa es la pubertad retrasada. Hablamos de que la llegada de la menstruación normal en las niñas es entre los 10 hasta los 15 años. Si es que después de los 15 años no ha menstruado una niña, hay que hacer una evaluación completa porque puede haber alguna enfermedad que también debe recibir tratamiento. Dani, y para terminar, quisiéramos que nos ayudes con lo que son principalmente recomendaciones de cuándo acudir a un endocrinólogo pediatra que necesite apoyar en la salud a nuestros niños. Bueno, en esta parte yo siempre les digo a los papás que tienen que guiarse de su pediatra. No les recomiendo de que ellos vayan nada más al endocrinólogo pediatra, sino que directamente con su pediatra va a ser quien los va a guiar, les va a indicar si es que sospecha de alguna enfermedad hormonal, metabólica, los va a enviar donde el endocrinólogo. Por ejemplo, si es que su niño tiene sobrepeso, obesidad, alteración en colesterol, en triglicéridos, hígado graso, menstruación antes de los 10 años, olor axilar antes de los 8, o la sospecha de una alteración en la función de la tiroides, es ahí cuando los van a derivar a una valoración con endocrinología pediátrica. Dani, te agradecemos muchísimo por tu participación y por ayudarnos con las mamitas para guiarnos en el cuidado y en el crecimiento de nuestros niños. Eternamente agradecidos y quisiéramos saber dónde te podemos encontrar, en dónde estás tú. Muchísimas gracias, doctora. Me pueden encontrar, yo estoy dando consulta tanto en el Hospital del Río como en Centro Pediátrico al número 098-7272-253. Muchísimas gracias a ustedes por compartir estos momentos con nosotras y en verdad estamos siempre comprometidos con la salud de nuestros niños. No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y también de seguirnos en Instagram y Facebook.